Refiriéndonos a los triángulos, se dice que dos triángulos son semejantes cuando cumple al menos uno de los siguientes tres criterios. El primer criterio, que se llama ángulo-ángulo, se refiere a que si en dos triángulos un par de ángulos correspondientes tienen la misma medida, eso significa que van a ser semejantes. Ese es el primer criterio que como mínimo se debe cumplir para decir que dos triángulos son semejantes. Vamos a ver en este ejemplo. Tenemos un triángulo ABC y un triángulo A'B'C'. Se observa que en este triángulo hay dos ángulos. El ángulo A mide 60 grados y el ángulo B mide 50 grados. Y en el triángulo más grande también se encuentra un ángulo A' de 60 grados y un ángulo B' de 50 grados. Se cumple este criterio, que hay un ángulo de 60 y un ángulo de 50 en cada triángulo. Por lo tanto, se dice que estos triángulos son semejantes. Por aquí estamos viendo cómo los estamos relacionando. Y entonces se puede concluir que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C'. El segundo criterio se refiere a lado, lado, lado. ¿Eso a qué se va a referir? A que si tenemos dos triángulos que conocemos sus tres lados, en este caso el lado AB mide 4, el lado BC mide 6 y el lado AC mide 3. Y de este triángulo, el lado A'C' mide 1.5, el lado A'B' mide 2, el lado B'C' mide 3. Vamos a ver cómo se podrían relacionar para verificar si en realidad sus lados son proporcionales. Vamos a ver cómo se haría de este lado. Vamos a relacionar el lado AC de este triángulo. Vamos a anotarlo aquí. AC entre el lado A'C' del otro triángulo. Vean que los estamos relacionando en orden. Primero el triángulo grande y luego el triángulo pequeño. El lado AC mide 3 y el lado A'C' mide 1.5. Si nosotros hacemos esta división, nos va a dar igual a 2. Vamos a hacer el otro lado, el lado AB. El lado AB entre el lado A'B'. Y eso me va a dar igual. Vamos a anotar 4. Y este lado que mide 2, 4 entre 2 me da 2. Vamos a hacer el último lado que nos falta, que es BC. El lado BC entre el lado B'C'. El lado BC mide 6 y el lado B'C' mide 3, y 6 entre 3 me da 2. Observemos que en las tres divisiones de sus lados, o lo que mejor dicho es en la razón de sus lados, comparándolos, nos dio un 2. Ese es el factor de escala de estas dos figuras. Quiere decir que esta está al doble de esta. Sus tres medidas están al doble respecto al triángulo más pequeño. Y su proporcionalidad es 2. Entonces quiere decir que sí, son proporcionales. Y por lo tanto se cumple este criterio, que sus tres lados son proporcionales uno del otro. El tercer criterio se llama lado, ángulo, lado. Y se refiere que si en dos triángulos hay dos lados proporcionales, tanto en uno como en el otro, y esos dos lados están formando un ángulo que es congruente, o sea que miden lo mismo, entonces se va a decir que son semejantes. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo y vamos a relacionar sus lados. Primero hay que ver que hay un ángulo de 30 grados, tanto en este triángulo como en este otro. De entrada ya se está cumpliendo que hay un ángulo congruente en cada uno de los triángulos. Ahora vamos a comprobar que los dos lados que lo forman a cada uno de ellos son proporcionales. Vamos a relacionarlos también. Vamos a relacionar el lado AB primero de este triángulo con el lado A'B' del otro. Y vamos a anotar sus medidas. Aquí es un 3 y allá es un 6. 3 sextos es igual a un medio y un medio es 0.5. Vamos a dejarlo en decimal. 0.5. Vamos a relacionar el otro lado que está formando este ángulo de 30 grados, que es AC. Y aquí el otro lado sería A'C', que mide 10. Vamos a anotarlo. 5 y 10. Eso es igual a un medio. Y un medio es 0.5. Aquí se puede comprobar que efectivamente la proporcionalidad es la misma de un medio. Este triángulo es la mitad de grande que este, o si se quiere ver de otra manera, es el doble de este triángulo en tamaño, pero se puede concluir que son semejantes.
porque sus lados son proporcionales y el ángulo que forman esos dos lados es el mismo.